Una pregunta, dos preguntas para ustedes. ¿Quién quiere tener una vida larga en esta vida? ¿Quién no quiere una vida larga? ¿Qué es lo que sucede muchas veces que nos impide de tener una vida larga? What prevents us from having a long life sometimes? Enfermedades, ¿verdad? Nuestra salud. Pero ¿qué es lo que nos pasa últimamente? ¿Qué es lo que pasa al final de la vida? ¿Nos morimos? Sí. ¿Quién tiene en sus familias o saben en sus familias a gente, familiares que han vivido largas vidas? ¿Quién conoce a alguien que, María, quién conoce y cuánto vivió? 107 años. Wow. Mi abuela. 107 años. ¿Y ella cuándo falleció? Ella, ahorita tiene años que falleció, pero ella rogaba a Dios porque ya su vida se acabara, porque era ya mucho sufrimiento de ser. Estaba cansada. Sí. Estoy lista para ella. Yo tengo 47 años y yo ahora tengo dolores en todo mi cuerpo. Y tengo 47 apenas. Sus huesos estaban hechos como polvo. Vicky miró cuando sacaron sus restos del ataúd y dice, ya era como arena. ¿Quién otra persona ha tenido a alguien en su familia que ha vivido larga vida? Yo también, mi abuelita. ¿Y usted, al tercer? Sí, ¿Cuánto? mi ¿Su abuelita? Mi abuelita. ¿Cuánto? 110 años. Wow, 110 Sí, años. ella murió en el 2008. 2008. Ujú. Entonces, la meta es tratar de vivir lo más posible, ¿verdad? Para disfrutar de nuestras familias, disfrutar de la vida, a ver nuestros huercos, nuestros nietos, ¿verdad? Pero no siempre sucede. Mi papá falleció a los 60 años, entonces yo ya voy acercándome a esa edad, a los 47. Entonces, para mí, llegar a la edad de mi papá, 60, 61, esa es mi meta. Y ya cualquier día que Dios me conceda de hoy, es un regalo, es una bendición, pero yo quiero vivir una vida larga también, como cualquier otra persona. ¿Quién quiere dejar un legado? Who wants to leave a legacy behind? ¿Queremos dejar un legado bueno o malo? Pues yo quiero dejar un legado, por ejemplo, a mis nietos, Uh-huh. pero un legado de lo que estudiamos. Uh-huh. Y de eso vamos a hablar hoy. Mucha gente quiere dejar después, en la muerte, un legado para nuestra familia. ¿Y qué legado estamos dejando a nuestras familias? A los que quedan en esta tierra. Mucha gente quiere dejar el legado de dinero para sus familias, ¿verdad? Para que se puedan seguir manteniendo la vida que queda, ¿verdad? Eso es bueno, ¿verdad? Dejar un legado. Queremos dejar quizás un legado de que vivimos una vida honrada en esta tierra, ¿verdad? Que le ayudábamos a la gente, que dábamos a los pobres, que éramos un buen esposo, esposa, una buena madre, un buen padre, un buen abuelo, abuela, una buena tía, una buena hermana, un buen hermano. Esos son legados que queremos dejar, ¿verdad? Después de nuestra muerte, para que puedan decir, mira, este hombre era un hombre bueno. Donde dice la tumba de la piedra, Joel Méndez fue buen, bla, 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 fue buen esposo, hijo. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Ese es el legado que muchos queremos dejar. Y como dijo hermano José, lo más importante va a ser el legado que dejamos para nuestras familias a los ojos de Dios. Porque muchas veces queremos dejar un legado, trabajamos todas nuestras vidas, tratamos y nos esforzamos para tratar de dejar dinero, dejar una casa, dejar vehículos, dejar propiedad, dejar a nuestras familias, a nuestros seres queridos que quedan atrás, dejar un legado de cosas. Eso es bueno, pero no es lo más importante. El único legado que le importa a Dios, el único legado, the only legacy that matters to God,
en tu muerte es caminaste con Dios. El único legado que le importa a Dios en tu muerte es caminaste con Dios. The only legacy that matters in your death to God, the only legacy that matters to God in your death is, did you walk with God? Did you walk with God? Podemos dejar un legado de esto, esto y esto, pero el legado que importa más va a ser si dejamos el legado en los ojos de Dios, que es si caminamos con Dios. Diga, don José. ¿Usted cree que sea correcto, o cómo podría decirle yo, para bautizar a Xochitl en el río? Pero tiene que ser, pues, a estudiar de los familiares. ¿Estaré bien o estaré mal? Ella sí quiere bautizarse. Encuéntrese conmigo después y yo le puedo decir. Okay, eso es bueno, ser bautizado, bautizada. Sí. Pero hay ciertas cosas que tienen que suceder antes de ser bautizado, bautizada. Sí. No hay que hacer eso. Y de eso hablamos. Y ahí de la iglesia sí la llevan, sí están de acuerdo, pero necesito ver yo. Ok. Dígale a Amanda en la iglesia. ¿Ella entiende español? Ah, Sí. Amanda entiende español. Entiende todo lo que dijo. Oh. Sí. Y de hecho hemos hablado del bautizo. Del bautismo aquí. Pero para el bautismo se requiere algo en los ojos de Dios. Se requiere que uno esté salvo en los ojos de Dios. Se requiere que la persona que haya puesto su fe en Cristo como Salvador. Eso se requiere primero, porque el bautismo no salva. Sí. Y no se requiere el bautismo para ir al reino de Dios. El bautismo es como si ustedes me dan un regalo a mí. Y yo quiero pronunciarlo a todos. Mira lo que me regalaron. El bautismo es una muestra de que Dios te salvó. No que eso salva, porque puedes ser bautizado y todavía ir al infierno. ¿Sabían eso? Puedes estar bautizado y todavía ir al infierno. El bautismo no salva. El bautismo nada más es un hecho para dar la prueba a la gente que Dios me dio vida eterna porque yo puse mi fe. Entonces el bautismo siempre ocurre después, pero de eso se trata. ¿La primera comunión existe? Después hablamos. Ok. ¿Ok? Esas son preguntas buenas, preguntas que traemos de nuestros trasfondos de la Iglesia Católica. Hay comunión con Dios y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de comunión con Dios. Entonces, una comunión donde caminamos con Dios. Eso es comunión. Eso es lo que debe existir. Entonces, abran sus Biblias al libro de Génesis, el primer libro, capítulo 5. Y como dije, el título de este mensaje se llama El único legado que le importa a Dios en tu muerte. Y esa es la cosa. Lo único que debe de importar antes de que mueras, porque vas a estar muerto, es lo que Dios piensa de ti. Lo que Dios piensa. No digo que no es importante, que no importe lo que diga de tu familia, la familia de ti, pero tu familia no te creó. Tu familia no te dio vida, tu familia no te trajo a este mundo, tu familia no te dio bendiciones. Dios, el creador del universo, es lo único que debe importar en tu vida. Entonces, de eso hablamos. El único legado que le importa a Dios en tu muerte es caminaste con Dios. Vamos a ver 4 verdades de este capítulo 5. Las 4 verdades son estas. Nuestro diseño original de Dios era ser bendecidos por Dios y caminar con Dios. Nuestro diseño original de Dios era ser bendecidos por Dios y caminar con Dios. Ese era el propósito cuando Dios nos creó como Adán y Eva, como hombre y mujer. Era eso, el diseño original, que caminaríamos con Él. Eso es el diseño original. La segunda verdad que vamos a ver en este capítulo es una vida plena no impresiona a Dios. Mueres vacío si no caminas con Dios. Una vida plena no impresiona a Dios.
Mueres vacío si no caminas con Dios. Es otra manera de decirlo. No importa qué vida larga tengas. No importa qué exitoso sea tu vida. No importa si vivas 200 años. Mueres vacíos si no caminas con Dios. La tercera verdad es una verdad fundamental que muchos confunden hoy. Que piensan que están agradando a Dios, pero no lo están haciendo. Agradar a Dios no es una religión. Es una relación caminando fiel con Él. Agradar a Dios no es una religión. Es una relación caminando fiel con Él. Y verdad número 4. En la maldición del pecado y el dolor. Porque nosotros sentimos los efectos del pecado. Nosotros sentimos los efectos del dolor en esta vida por la caída en el huerto. En la maldición del pecado y el dolor en nuestras vidas, Dios siempre trae esperanza y descanso en un Salvador. Toma la esperanza y camina con Él. Toma la esperanza y camina con Él. En la maldición del pecado y dolor, Dios siempre trae esperanza y descanso en un Salvador. Toma la esperanza y camina con Él. Entonces, ¿qué hemos mirado en el primer capítulo? Primeros 2 capítulos. ¿Qué miramos en los primeros 2 capítulos? ¿Dios qué? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo una chulada de perfección. Perfecto en todo sentido. Sin pecado, sin dolor, sin problemas de la salud, sin infección, sin COVID-19, sin muerte, sin enfermedad, sin dolor. No nomás para el ser humano, pero en la creación. Recuerden que a los 6 días Dios cumplió la creación del mundo y cada final del día decía que y Dios miró que era bueno. Dios miró que era bueno. Y para ser bueno algo en los ojos de Dios, tiene que ser perfecto. Dios en el 6º día creó la mujer, el hombre y la mujer. ¿Se acuerdan? Que Dios sacó de Adán una costilla y hizo la mujer. Y los atrajo a él y él fue testigo. La creación fue testigo en la primer boda. Dios los casó. Dijo Adán, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y dice Dios que por eso el hombre se alejará de sus padres y madre. Ahora entramos al capítulo 3. Perfección. Cada árbol del huerto, del jardín, Dios le ha dicho a Adán que pueden comer, pero menos de uno. ¿Se acuerdan cuál era ese? El árbol del conocimiento del bueno y del malo. Habían 2 árboles. Uno era el árbol del conocimiento del bueno y de lo malo. Y el otro era el árbol de la vida. El árbol de la vida daba vida y daba vida larga. Pero ¿quién entró en la escena? ¿Quién entró en el cuadro? Satanás. ¿En la forma de qué? De una serpiente. Y a quien la víbora vino, o la serpiente vino a Adán, ¿verdad? Primero. No, vino a Eva. Satanás la tentó. Eva comió. Y esta es la cosa. Eva estaba aquí, Satanás yo creo por aquí. Y a un lado estaba ¿quién? Escuchando todo, permitiendo que sucediera todo. Su esposo estaba a un lado de él. Su esposo era responsable. Entonces cuando ella comió y le dio a su esposo, él comió, se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos por la primera vez. Después vino, vamos a hablar un poco más de esto. Va caminando Dios en el huerto, en el jardín, y ¿qué es lo que hacen Adán y Eva? Se esconden. ¿Por qué? Porque están desnudos. Se les habrían abierto los ojos.
¿Y qué es lo que le dice? ¿Y quién va primero a Dios y busca? La mujer, ¿verdad? Porque ella comió primero. No. Dios va y busca al hombre. La cabeza del matrimonio. Porque a quién le dio Dios el comando para que no comiera de los árboles. ¿A quién se lo dio primero? Adán. Entonces, sí, la mujer comió, pero ¿saben qué? Adán no tomó en cuenta que era bien importante darle la palabra de Dios, que era la única verdad. Decirle a él, mira, no comas porque si comes el día que comas vamos a morir. Pero ahí donde entró Satanás le dijo media verdad. Le dijo que ciertamente si comes, él sabe que el día que tú comas vas a poder ver lo bueno y lo malo. Y eso era correcto. Pero era mitad mentira y era mitad verdad. Digo, ciertamente vas a morir. Yo no pienso que vas a morir el día que tú comas. Y hoy vamos a mirar un poco de la muerte. Dios busca al hombre, maldice al hombre, maldice la mujer, maldice la serpiente. Y los echa para afuera del jardín. Porque ya, como acabamos de anunciar hace rato, nada que tiene mancha puede estar en la presencia de Dios. Entonces, Adán y Eva cayeron, fracasaron. Pero no nada más fracasaron en el sentido como hombre y mujer. Ellos permitieron que fracasara toda la creación. No había tornados, no había huracanes, no había terremotos. Ellos vivían para agradar a Dios, para ser bendecidos por Dios. Y la tierra, el mundo les iba a dar comida sin sudar, sin trabajar. Pero ahora que entró la maldición, ellos tenían que trabajar duro. Dios los expulsó, los echó afuera y dejó 2 querubines, ángeles ahí cuidando el huerto. Eso es capítulo 4. ¿Se acuerdan la semana pasada qué sucedió? ¿Se acuerdan que el libro de Génesis es el libro de principios? En la semana pasada miramos en capítulo 4 el principio de la primer muerte, el primer asesinato. Y no era muerte natural, era una muerte que era preconcebido, predeterminado. ¿Por qué? Porque Caín lo pensó. Dios le agradó el sacrificio, el ofrecimiento de Abel y no el de Caín. ¿Y qué es lo que le pasó a Caín? Se enfureció, se puso celoso, se le metió la soberbia, el orgullo y mató a Abel. Porque a Dios le agradó el sacrificio de Abel y no de Caín. ¿Y qué es lo que hace Caín después cuando viene Dios? Se esconde otra vez. Y Dios lo viene y lo busca. Pero en vez de... ¿Se acuerdan que Adán le dijo a Dios que la mujer que tú me diste? Adán le echa la culpa a la mujer y luego a Dios. Pero Caín no hace eso. ¿Qué es lo que hace Caín? Miente. Le dice a Dios, ¿soy yo el dueño de mi hermano? Capítulo 4 dice, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Caín lo había matado y le miente a Dios. Y Dios otra vez maldice a otro hombre. A Caín le pone una marca, lo maldice, lo echa para afuera y le hace, porque acuérdense que Caín crecía, era como un agricultor. Él crecía, era un granjero, crecía cosas de la tierra. Y le dijo Dios a él, ahora va a estar peor que tu padre. El castigo, la tierra no te va a producir nada. Y cualquiera que te mire te va a querer matar. Y dice Caín, no puedo con esto, es más de lo que puedo tomar. Me van a matar. ¿Y qué es lo que dice Dios? Te voy a enseñar mis misericordias. Voy a poner una marca sobre ti. Y nadie sabe qué es la marca. Para que cada persona que te mire no te mate. Porque si alguien te mata, vas a ser vengado 7 veces. Y luego miramos que la tierra, la civilización comienza a aumentarse. Pero cuando comienza a aumentarse la civilización, comienza a aumentarse lo feo de la humanidad. Se comienza a aumentar
la maldición del pecado. Se comienza a aumentar la depravidad del hombre. Luego miramos al terminar el capítulo 4 que cuando murió Caín, cuando Caín mató a Abel, ¿se acuerdan que cuando Dios maldijo a Satanás, como la serpiente le dijo, tú vas a tocar y vas a darle, le vas a dar a la simiente de la mujer, le vas a dar dolor, pero la simiente de la mujer te va a destruir en la cabeza? Entonces, ¿se acuerdan que Eva pensó que la mujer era Caín? Pero cuando murió Caín, murió Abel. Cuando murió Abel, se murió la esperanza de Caín para que fuera un salvador. Entonces, en Génesis 3, Dios dice que va a venir un salvador que te va a matar a ti, Satanás, en la cabeza. Pero cuando Caín mató a Abel, se murió la esperanza. Y luego Dios dio otro hijo a Eva, el último de capítulo 4. Y ese hombre nacido se llamó Set. Hoy terminamos la historia de Adán. Hoy miramos la historia en Adán. Capítulo 5, vamos a leer versículos 1 a 5. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Ahí está otra vez Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Murió 930 años de edad. Entonces lo que está haciendo aquí, que acuérdense que el autor de este libro de Génesis, cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, también les dio los primeros 5 libros que nosotros conocemos como hoy, como en la Biblia, la Torah. Se llaman la Torah. Los primeros 5 libros son escritos por Moisés. Y Dios le dio las palabras a Moisés para que escribiera. Es lo que tenemos hoy. Entonces, cuando Moisés escribió este libro, el autor de este libro, inspirado por Dios, le dice Dios a Moisés, esto es el libro de la genealogía de Adán. La vida de Adán llega a un fin. Porque acuérdense, nos habíamos alejado un poco de la historia de Adán. Miramos la semana pasada a Caín y Abel. Y ahora regresamos a Adán. La vida de Adán llega a su fin, pero la historia de la humanidad continúa a través de su descendencia. Y esto es el legado que Adán deja. Esto es el legado que Adán deja. Su desobediencia trajo su muerte y la muerte de toda la humanidad. Ese es el legado de Adán. ¿Cómo quisiera ser uno Adán, verdad? Dejar ese. ¿Quién quiere ser el primer hombre? Y el legado de ese primer hombre era que él atrajo la muerte a toda la humanidad. Una de las cosas que yo cuando muera y cuando esté en la presencia de Dios, le quiero, y muchos le van a hacer la misma. ¿Por qué Adán? Pero la cosa es esto, que si yo estuviera en sus, no sé si tenían ya chanclas o no, o andaban a pie, yo creo que andaban en pie, yo también hubiera fracasado. Porque queremos, no hombre, está bien tonto, está bien tonta ella. La cosa es que nosotros mismos también hubiéramos caído, porque caemos todos los días. Afuera de la muerte o el asesinato de Caín a Abel, no ha habido ninguna muerte. ¿Se acuerdan qué era lo que le dijo Dios que iba a suceder si comían de los árboles del huerto? ¿Qué iba a suceder? Seguramente, dice en el capítulo 2,
vamos a decir el capítulo 2, sí. El versículo 8, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso el hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces recorremos más después y en versículo 16 Dios te mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de conocimiento y del bien y del mal no puedes o no deberás comer. El día de que él comas, ciertamente, ¿dice qué? Morirás. Morirás. Y la cosa es que en capítulo 5, Adán ya va a los 930 años y no ha visto la muerte, aparte o afuera de Caín matando a Abel. Lo que introduce este capítulo 5, ¿quién ha mirado una película? En la televisión, en el cine. Y quizás a los últimos le dicen en inglés credits. Y listan todos los actores y cómo se llamaba el actor y quién jugó en la película. ¿Quién se queda a mirar todo eso? Muchos no, ¿verdad? Este capítulo está lleno de algo similar. Mucha gente cuando lee este capítulo ni lo lee. Porque habla de hombres muriendo. Hombre murió. Hombre tuvo, de este hombre nació este hombre y murió. De este hombre nació este hombre y murió. Mucha gente lo brinca porque mira, no tienen nada de sentido para mí en mi vida. Pero eso es equivocado. Vamos a ver aquí que Dios por la primera vez está introduciendo los efectos de la maldición, que es la muerte. Y es lo que quiero que miremos en este capítulo. Porque ¿qué dice en versículo 5 de capítulo 5? De modo que Adán murió a los 930 años de edad. La primer muerte natural. Yo creo la gente, o Adán, o todas sus familias, ya se habían olvidado de la muerte. Dijo, a lo mejor Satanás tenía razón. A lo mejor no vamos a morir. Porque ya a los 50 y uno hoy está pensando, ya voy llegando. A los 60, 70, si vivimos así de largo, ya no nos falta. Imagínense a Adán, 100 años, vienen los 100 años, nada. Los 200 años, nada. 300 años, nada. 4, quinto, sexto, séptimo, el 8, 900 años. Hombre, yo creo a lo mejor Satanás tenía esa. Este capítulo introduce la verdad que Dios le había dicho a Adán y Eva en el capítulo 2, que es los efectos de desobedecer a Dios. Y esos efectos atraen muerte. Fíjense que los versículos versículos 1 a 2, es un breve resumen de los primeros 2 capítulos. Dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó el ser humano, otra vez, comienza de nuevo, lo resume, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Entonces aquí dice que nosotros estamos hechos a la semejanza de Dios. Cada uno de nosotros. Y Adán fue el primero. Los creó hombre y mujer. Hombre y mujer. Y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Aquí está resumiendo Dios. Lo que hizo Dios con los seres humanos. Adán y Eva, el hombre y la mujer. Entonces dice aquí que los creó en la semejanza de Dios. Qué bendición es ser hecho en la semejanza. ¿Sabían que cada uno de ustedes están hechos en la semejanza de Dios? Did you know that you were made in the image of God? That when you hurt yourself, when you act up, or when I act up, we who are made in the image of God are desecrating the image of God. ¿Sabían que cuando hacen cosas al contrario de la voluntad de Dios, estamos haciendo cosas al contrario de la semejanza de Dios? Pero fuimos originalmente diseñados para ser bendecidos por Dios y caminar con Dios.
Fíjense en Génesis 3:8. Génesis 3:8. Después de que cuando Adán y Eva comieron de la fruta, viene Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. ¿Qué significa andaba recorriendo? Caminaba Dios con ellos. Dios nos creó para caminar con Él. Dios nos creó para caminar con Él. Esa era el intento original de la creación del ser humano. Y eso no ha cambiado. Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín. Dios bendecía a Adán y Eva en el jardín. Eso era el intento original del hombre y la mujer. Pero entró el pecado y todo se hizo. Todo se deshizo. Entonces, tu diseño, mi diseño, originalmente era ser bendecido por Dios y caminar con Dios. Eso todavía es el propósito de nuestras vidas hoy. Ser bendecidos por Dios y caminar con Dios. Es lo que está resumiendo aquí en capítulo 5, versículos 1 a 5. Pero entró el pecado, entró la maldición, entró la muerte. Y aquí por la primera vez, Adán, en desobediencia, los efectos de no enseñarle a su mujer, no enseñarle a su esposa la verdad, decirle que esto es lo que dice Dios, debemos de hacerlo, desobedeció, permitió que su esposa cayera en pecado. Ahora por la primera vez va a ver la muerte. Pero no va a ser la primera muerte. Fíjense lo que ahora sucede en versículo 6 a 17. Entonces, verdad número 1, nuestro diseño original de Dios era ser bendecidos por Dios y caminar con Dios. Y eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que entró el pecado. Y hay que tratar de esforzarnos más para poder hacer esto. Versículos 6 a 17. Lo que van a ver aquí son como las películas donde salen todos los demás, ya los créditos en credits, y nadie quiere leer, pero fíjense lo que sale de estos versículos. Después de Adán. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Set murió a los 912 años de edad. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 805 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Enos murió a los 905 años de edad. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Mahalaleel. Después del nacimiento de Mahalaleel, Cainán vivió 840 años y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Cainán murió, otra vez lo leo, de modo que Cainán murió a los 910 años de edad. Mahalaleel tenía 65 años cuando fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Mahalaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Mahalaleel murió a los 895 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? ¿Qué es lo que quiere Dios que miremos de estos versículos? Hombres teniendo hijos y luego después de esos hijos, ¿qué sucede? Pero van bajando los años de edad que van Sí. teniendo ellos. Y si eventualmente van a bajar los años a los 100, hoy lo conocemos como 100, 120 años. Pero eso es cierto, muy cierto, eso es verdad. Pero ¿y cómo va bajando los años? Fíjense, lo leo de nuevo, no todo, pero ciertas palabras. Versículo 6. What do you see in verses 6 through 17 that God is showing us? Versículo 6. Entonces comenzamos con el 5. De modo que Adán murió. Versículo 7. Set vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otros hijos. De modo que Set murió.
Y luego en versículo 11, de modo que Enos murió a los 905 años de edad. En versículo 14, de modo Cainán murió a los 910 años de edad. En versículo 17, de modo que Malaleel murió a los 895 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que miremos de estos versículos? Que muchas veces la gente no quiere leer porque no, son puros hombres teniendo hombres y están muriendo. Que por la primera vez Dios está enseñando en su palabra que el desobedecimiento atrae la muerte. Y se está poniendo en efecto la maldición donde Dios maldijo a Adán y Eva. Y por la primera vez están muriendo. No importa. Entonces la segunda verdad es esto. Una vida plena. Estos hombres tenían vidas plenas, ¿verdad? Llenas. ¿Se acuerdan que hoy cuántos años podemos quizás vivir? 100 años, algo por ahí, ¿verdad? Pero imagínense viviendo 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y algo años. Alguien dijo del sufrimiento, o su abuelita quería ya fallecer porque el sufrimiento es bastante, está feo. Imagínense en esos días vivir, no nomás un siglo, 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, 5 siglos. El mundo en esos días era diferente de hoy. Porque cuando Dios creó al hombre y la mujer, sus cuerpos eran diferentes. Quizás la comida era diferente. Quizás Dios los bendició con vida larga de principio para que tomaran. ¿Se acuerdan del árbol de la vida? Cuando algo les pasaría, ¿qué hubiera pasado? Ir a donde al árbol de qué? De la vida y comer de ese árbol para vivir más largo. Entonces, el pensamiento, la teoría es que cuando Dios creó los primeros seres humanos, los creó con vida largas. No nomás 100 años, pero bastantes años, bastantes siglos. Pero como dijo la hermana María, vamos a ver que Dios poquito a poquito va a quitar los años. Y vamos a ver eso más la siguiente semana. Pero mucha gente dice que cuando vives una vida plena, una vida llena, una vida larga, fue bendecido por Dios, ¿verdad? Esa persona fue bendecida por Dios. Sí, es una bendición. Pero fíjense que ninguna de esas personas que vivió larga, que luego murió, Dios no tiene nada más que decir de ellos, ¿verdad? Afuera de Adán, que fue el primero, el primogénito de la creación. No, afuera de que vivieron largas vidas, tuvieron hijos, luego murieron, no dice nada más. Entonces, una vida plena, una vida llena de cosas, de vida larga, no impresiona a Dios. Porque aquí en estos versículos que acabamos de leer, nada de esos hombres dice la Biblia que impresionó a Dios. Nada. La cosa es que mueres vacío si no caminas con Dios. Vamos a ver de dónde estamos agarrando el término, la frase, si no caminamos con Dios. Porque vamos a ver aquí a un hombre que sí caminaba con Dios. Vamos a ver la diferencia. Entonces, si vives 50, pero si no caminas con Dios, tu vida está hueca. Tu vida no sirvió para nada a los ojos de Dios. Quizás para tu familia. Quizás para tus hijos, quizás para tus hijas, quizás para tu cónyuge que sigue adelante, que se queda aquí. Pero en los ojos de Dios tu vida estaba vacía si no caminas con Dios. Porque aquí en estos versículos todos murieron. Sin ninguna mención especial que este hombre hizo esto especial a los ojos de Dios. Y este hombre acá hizo esto. Y Dios lo seleccionó para algo. Nada, ninguna mención de nada. ¿De qué estás llenando tu vida que tú crees que va a agradar a Dios? Si tu vida no está llena de una caminata con Dios, nuestras vidas están huecas y vacías. ¿Por qué? Fíjense lo que vamos a ver en la verdad número 3. Agradar a Dios no es una religión. Es una relación, caminando fiel con Él. Verdad número 3. Agradar a Dios no es una religión. Es
una relación, caminando fiel con Él. Versículos 18 a 27 de capítulo 5. Seguimos adelante. Ahora, Malaleel tenía 65 años cuando fue padre de Jared. Después del nacimiento de Jared, Malaleel vivió 830 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Sigue igual. De modo que Malaleel murió a los 895 años de edad. 18. Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Jared murió a los 962 años de edad. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente. Otra manera de decirlo, Enoc caminó fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y caminó o anduvo fielmente con Dios. Un día desapareció porque Dios se lo llevó. Versículo 25. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Lamec tenía 180 años y 2 años cuando fue padre. Vamos a terminar ahí, 27 por ahorita. ¿Miraron la diferencia en este segmento de versículos? Los hombres siguen viviendo largas vidas. Los hombres siguen viviendo, pero luego ahora entra un nombre. Ese nombre se llama Enoc. ¿Y qué es la diferencia en la palabra que dice Dios aquí? Donde no había dicho algo aquí Dios antes. ¿Quién me puede encontrar? ¿Qué es lo que dice Dios o la palabra de Dios? Algo diferente de este hombre que pausa a decirnos para nosotros hoy. Que él dijo que estaba caminando con él. Caminaba con él, pero no nomás caminaba con él, ¿cómo? No le dio muerte, él se lo llevó. Se lo llevó. ¿Qué significa que se lo llevó? Pues pienso como que él lo levantó de aquí de la tierra y se lo llevó porque no dio muerte a él. Parece que Enoc comenzó a caminar con Dios de una manera especial después del nacimiento de Matusalén. El nombre Matusalén significa cuando esté muerto vendrá. Al nacer Matusalén, Enoc tuvo un conocimiento especial de parte de Dios que el juicio vendría. Y este fue una de las cosas que lo acercó más en su caminar con Dios. En Judas 14 en el Nuevo Testamento dice esto de Enoc. Por eso toda la palabra es vívica y eficaz para nosotros. Porque en Judas 14, en el Nuevo Testamento dice esto sobre Enoc. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. ¿Alguien sabe lo que sucede en capítulo 6 de Génesis después de este capítulo? ¿Alguien adivina? ¿Qué sucede en capítulo 6 después de este capítulo? Es la historia de Noé. ¿Y qué es la historia de Noé? Que Dios le da una misión para terminar la tierra. ¿Y cómo la termina? En una inundación. El diluvio. Entonces aquí estamos viendo la introducción y se va a terminar la tierra en el siguiente capítulo. Pero aquí Dios está enseñando, nos está enseñando que la gente, los hombres están muriendo finalmente por el pecado, por la maldición de desobedecerlo. Caminar con Dios. Agradar a Dios no es una religión, es una relación, caminando fiel con Él. Versículos 10 que acabamos de leer en Hebreos 11:5 dice esto sobre Enoc. Hebreos 11:5 dice esto sobre Enoc. Nos dice que el fundamento del caminar de Enoc con Dios. Voy al Hebreos 5. Hebreos 5.
Y dice esto. En el Nuevo Testamento. Hebreos 11:5, perdón. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué significa agradar a alguien? What does it mean to please someone? Que le gustó a Dios lo que él estaba haciendo. No puedes caminar con Dios o agradar a Dios aparte de la fe. Por eso, en esta verdad, que agradar a Dios no es una religión. Agradar a Dios no es ir a la iglesia. Agradar a Dios no es hacer la primera comunión. Después hablamos. Agradar a Dios no es ser bautizado como bebé. Agradar a Dios no significa hacer los sacramentos de cualquier iglesia. Agradar a Dios no es dar dinero a la iglesia. Agradar a Dios no significa estar en la esquina predicando la palabra y la verdad y el evangelio. Esto es bueno. Todo eso es bueno. Y esto agrada a Dios. Pero si estamos muertos en los ojos de Dios de principio, y lo estamos haciendo para agradar a Dios, sin poner nuestra fe y confianza en Cristo, no sirve para nada. Eso, lo que estamos haciendo, cuando estamos haciendo eso, estamos jugando iglesia. Estamos jugando ser un cristiano. Y como hemos mirado, Enoc agradó a Dios caminando fielmente con Dios. Caminaba. Voy a traer a mi señora aquí para arriba. Y va a salir la cámara. Muchos de nosotros hemos sido casados o estamos casados. Cuando yo camino fielmente con mi señora, estoy cerca a ella, la conozco, ella me conoce. Yo conozco todo de ella y ella conoce todo. Ella conoce todo lo bueno y lo malo. Y en los ojos de ella no hace nada malo, pero entonces yo conozco todo lo bueno de ella. Pero cuando caminamos en la vida, mano a mano, vamos a estar cerca, ¿verdad? La voy a conocer y ella me va a conocer a mí. Y mi propósito como esposo es agradar a mi señora. El propósito de ella, espero que sea agradar a su esposo. Y caminar fielmente en la vida como pareja. Es lo mismo con Dios. Si no estás caminando en una relación con Dios, si no te despiertas, si no te duermes, si no vives tu vida para agradar a Dios, fielmente caminando con Él, no sirve nada de lo que hagas. Nada. Yo puedo comprarle cosas a mi esposa, a mi señora. Yo puedo darle cosas. Yo puedo decirle cosas buenas. Pero si le doy los cuernos, ¿soy fiel a ella? Entonces, si nosotros como creyentes o seres humanos le damos los cuernos a Dios y nos vamos y hacemos cosas que no debemos hacer, no estamos agradando a Dios. Estamos jugando, yo estoy jugando con el matrimonio, estoy actuando como esposo, estoy actuando como que tengo una relación perfecta con mi señora, estoy actuando cuando estoy haciendo cosas para Dios, estoy actuando como que tengo todo perfecto con Dios, pero Dios no quiere eso. Agradar a Dios no es una religión. Ese es el problema, que muchas veces nosotros consideramos una religión. ¿Qué es lo que haces para Dios? Oh, yo voy a la iglesia, yo doy ofrendas, yo doy a los pobres, voy a las esquinas y predico el evangelio, la verdad, a la gente. Yo soy fiel a mi esposo, a mi esposa. Yo no robo, yo no mato. Todas esas cosas son buenas.
Pero sinceramente estás agradando a Dios si haces todo eso y si no tienes a Dios en tu vida. Estás jugando religión, estás actuando religioso. Y el problema es que cuando Jesús vino a la escena, cuando Él vino como hombre y vivió, los fariseos, los maestros religiosos, estaban actuando religiosos. Ellos eran religiosos, pero ¿saben qué? Mataron y asesinaron a su Salvador. Ellos eran religiosos. Ellos iban al templo. Ellos daban ofrendas. Ellos sacrificaban. Ellos estaban en las esquinas, en las cuadras, orando y orando y orando para que se miraran a la gente. Mira, ese hombre piadoso, está ahí todo en la esquina orando. Ese hombre piadoso. Dios no quiere eso. Dios quiere una relación con Él. En la misma manera que Enoch tenía una relación con Él. Él no estaba jugando. Todavía no había ninguna religión. No había religión judía todavía. No había religión católica. No había religión bautista. No había religión pentecostal. No había religión metodista. No había religión presbiteriana. El intento original, cuando Dios nos diseñó, es que camináramos con Él. Y eso no ha cambiado. Nada. Estar con Dios no es un sistema. No es tener una lista de cosas. Fui a la iglesia, di ofrendas, fui bueno a mi prójimo. Chequear, checklist, I'm good Christian. No eres buen cristiano porque todo, como hemos dicho, hemos caído falta de la gloria de Dios. Agradar a Dios no es una religión, es una relación, caminando fiel con Él. ¿Qué significa caminar con Dios? Hay varias personas descritas como caminando con Dios en la Biblia, comenzando con Enoch. En Génesis 5:24 estamos mirando. Noé, que vamos a mirar también después, también es descrito como un hombre justo, íntegro entre la gente de su tiempo y anduvo fielmente. Otra manera de decir anduvo es caminar con Dios. Génesis 6:9, el capítulo que viene después. Miqueas 6:8 nos da una idea del deseo de Dios para nosotros. Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué requiere el Señor de ti? Que actúes con justicia, que ames la misericordia y que andes o camines humildemente con tu Dios. Caminar con Dios no es una actividad. No es una actividad reservada para unos pocos elegidos. Dios desea que todos sus hijos caminen con Él, hijos y hijas. ¿Qué sucede que cuando caminamos con alguien? Imagina que tú y tu amigo cercano están disfrutando de un paseo por un camino rural. Estás muy cerca, hablas, ríes, escuchas y compartes tu corazón. Su atención se centra en esta persona con exclusión de casi todo lo demás. Notas la belleza a tu alrededor o una distracción ocasional, pero solo para mostrárselo a tu compañero. Lo comparten juntos, están en armonía y ambos disfrutan de la camaradería pacífica. Caminar con Dios es así. Cuando estamos en una relación íntima de corazón con Dios a través de la fe en su Hijo, Él se convierte en el mayor deseo de nuestro corazón. Conocerlo, escuchar su voz, compartir nuestro corazón con Él y buscar complacerlo, agradarle y convierte en nuestro enfoque que lo consume todo. Él se convierte en todo para nosotros. El encuentro con Él no es una actividad reservada para el domingo por la mañana. Vivimos para tener comunión, que la meta de todo cristiano debe de ser vivir en un estado de adoración ininterrumpida. Esto solo es posible cuando caminamos con Dios. Así como caminar con un amigo cercano requiere decir no muchas otras veces. Caminar con Dios requiere dejar ir cualquier cosa que puede ser una distracción. Si estuvieras de paseo con un amigo, pero llevarás un militón y lo tocarás de todo el tiempo, el paseo no sería satisfactorio para ninguno de los dos. Muchas personas intentan caminar con Dios, pero traen consigo hábitos parecidos a los de un militón, pecados, entretenimientos mundanos o relaciones no saludables. Saben que estas cosas no son la elección de Dios para ellos, pero fingen que todo está bien. La relación no es satisfactoria para ninguno de los dos. Caminar con Dios significa que tú y yo y Dios estamos de acuerdo acerca de su vida.
¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si dos personas caminan juntos y no están de acuerdo, van a estar desagradables. Caminar con Dios significa que has alineado tu voluntad con la suya y buscas cada día considerarte crucificado con Cristo, como dice Galatas 2:20. No tienes que ser perfecto, como ninguno de nosotros lo es, Romanos 3:10. Pero el deseo de tu corazón es ser agradable a Dios y estás dispuesto a dejar que su Espíritu te haga conforme a la imagen de su Hijo. Cuando la Biblia habla de caminar, a menudo se refiere a un estilo de vida. No es decir que vas a ser perfecto, pero es un estilo de vida. Cuando caes, ¡ay!, te levantas. Perdóname, Dios. Podemos andar en los caminos del mundo también. Como dice en 2 Reyes y Efesios, Colosenses. En el Nuevo Testamento, caminar con Dios a menudo se llama caminar en el Espíritu. Caminar a Dios significa que elegimos glorificarlo de todas las formas que podamos, sin importar el costo personal. No es difícil identificar a las personas que caminan con Dios. Sus vidas son un marcado contraste con el mundo que los rodea, como estrellas en un cielo nocturno en la noche. Producen el fruto del Espíritu, como dice en Galatas 5, en lugar del fruto del deseo carnal. En Hechos 4:13, Pedro y Juan habían sido arrestados por predicar y llevados ante las autoridades. Los miembros del concilio se asombraron cuando vieron la valentía de Pedro y Juan, porque podían ver que eran hombres ordinarios sin entrenamiento especial en las Escrituras. También los reconocieron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Y qué hacían los discípulos con Jesús? Caminaban con Jesús. Cuando caminamos con Dios todos los días, el mundo no puede dejar de reconocer que, a pesar de nuestras imperfecciones y falta de conocimiento, en algunas áreas hemos estado con Jesús. Eso significa caminar con Dios. Es un estilo de vida. Un estilo de vida no es cada cuando hacer algo. Estilo de vida, caminar con Dios. Él no caminó con Dios y no permitió que mirara la muerte. Se lo llevó. Él no estaba siendo religioso. Él estaba en una relación con Dios, caminando con Dios. En la misma manera que Dios originalmente creó a Adán y Eva. Y cuando Él fue a buscarlos en el huerto, en el jardín, es lo que quería él. Él quería caminar con ellos, pero algo sucedió. Desobedecieron y Dios los expulsó. Este hombre Enoc caminó con Dios. Agradar a Dios no es una religión, es una relación. Caminando fiel con Él. Y la verdad número 4 es esta. En la maldición del pecado y el dolor. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos como que somos maldecidos con dolor y pecado? En la maldición del pecado y el dolor, Dios siempre trae esperanza y descanso en un Salvador. Toma la esperanza y camina con Él. 28:32 del 5. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé. Y cuando escuchen ahora la palabra, el nombre Noé, ya saben quién Noé es, ¿verdad? Él trajo ¿qué a la humanidad? Esperanza. Le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Se termina la historia de Adán, pero entra en este capítulo, en esta historia entra otro. Entran dos hombres, Enoc, que ya miramos, caminó con Dios y Dios se lo llevó. No permitió que mirara la muerte. Y ahora Dios está introduciendo a otro hombre,
Fíjense lo que dice. Un hombre llamado Noé entra en la historia de la humanidad trayendo la esperanza del descanso y maldición del hombre. En hebreo, el nombre propio, Noé, suena como la palabra que significa descanso. ¿Qué tipo de descanso va a traer Noé? Descanso de la maldición, descanso de la maldad que vamos a ver en el siguiente capítulo. En Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones el capítulo después, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto en sus contemporáneos. Noé siempre andaba o caminaba con Dios. Ahí está otra vez. Cuando se mira lo más oscuro, cuando se mira lo peor, la última vez miramos que todo se estaba desviando de Dios, ¿verdad? La civilización se estaba aumentando, pero también la maldad. Lamec, ¿se acuerdan? Le dijo a sus señoras, 2 mujeres, yo maté a alguien, vio a ser vengado 77 veces. Se hizo Dios, ¿se acuerdan? Ya cuando Dios después le había dicho a Caín que él lo iba a proteger con una maldición si alguien lo mataba a él. Y lo que vamos a mirar en capítulo 6, que la humanidad se sigue desviando y desviando. Pero este hombre, Noé, que significa descanso, va a traer en un sentido u otro descanso a la tierra. Siempre en tu prueba, en tu oscuridad, siempre hay un descanso, hay un reposo, hay una esperanza. Y en esta historia, el Salvador de este mundo en ese momento va a ser Noé. Vamos a aprender más de Noé la semana que viene. En ese día, no lo sabían, pero Noé iba a ser el Salvador de la tierra por medio que Dios iba a inundar al mundo en un diluvio. Y Noé iba a ser el rescatador de la humanidad. Pero ¿saben qué? Hoy en día hay un rescatador para ti, en tu vida, en tu tormenta, en tu oscuridad. 1 Tesalonicenses 1:3 en el Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses, 1 Thessalonians 1:3. Habla sobre esta esperanza. Ya lo pasé. 1 Tesalonicenses 1:3. Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre y causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:13. 1 Pedro, son unos libros después. 1 Pedro 1:13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Noé se va revelando aquí en este capítulo, en esta historia, pero en la historia del mundo ya se ha revelado un hombre llamado Jesucristo, y Él es la esperanza para nuestras vidas hoy, para que cuando muéramos, Él pueda decir, tú caminaste con Cristo. Para el creyente hay esperanza más allá de la tumba, porque Jesucristo nos ha abierto la puerta del cielo por su muerte y resurrección. Eso lo dijo Billy Graham. Para el creyente hay esperanza más allá de la tumba, porque Jesucristo nos ha abierto la puerta del cielo por su muerte y resurrección. Entonces, en la maldición del pecado y el dolor en el tiempo de Noé, Dios trajo a un rescatador, un salvador llamado, que vamos a ver, este hombre se llama Noé. Vamos a ver esa historia la semana que viene. Pero Dios siempre trae esperanza y descanso en un salvador. Y ese salvador hoy para nuestras vidas se llama Jesucristo. Ahora, toma esa esperanza y camina con el Padre Celestial. Gracias por esta esperanza que tenemos hoy en día, que se llama
Jesucristo. No se llama la iglesia. No se llama Joel, no se llama cualquier pastor, no es un sacerdote, no es un sistema, no son buenas obras. Esa esperanza no es el dinero, esa esperanza no es la familia, esa esperanza no son las cosas, esa esperanza es nuestro Señor Jesucristo. Y tú quieres que caminemos con Él, contigo, Padre. Tú quieres que nosotros te agrademos. La única manera de hacerlo es caminar contigo. Dios, tú quieres que el único legado que dejemos en nuestra muerte, que es que caminamos contigo. Que eso sea nuestro anhelo, nuestro deseo, caminar contigo en esta vida, porque nada más en esta vida importa en tus ojos, Padre, que caminar contigo. Con tu Hijo Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos que esto sea la meta y nuestra esperanza viviendo esta vida, y que a los finales de nuestros años, en el día de la muerte, que la gente pueda decir: este hombre, esta mujer camina con Dios. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.